Presidente. Bueno, antes de nada quería mostrar nuestra solidaridad con todos los municipios del litoral de la Comunidad Valenciana que se han visto dañados temporal tras temporal. Esta propuesta podría haber sido generalizada refiriéndome a todos y cada uno de ellos. De hecho, desde mi grupo parlamentario tenemos presentadas varias propuestas en este sentido. También a nivel nacional, en Congreso y Senado, se han presentado varias preguntas y propuestas. Y es precisamente ante la ambigüedad de las respuestas e incluso contradicción entre unas y otras, por lo que hemos mantenido esta propuesta centrada en las playas del municipio de Tabernes de la Valdigna. La proposición no de ley fue presentada a principios de verano, con ocasión de la falta de actuación para la recuperación y protección de nuestras playas del litoral y en concreto de estas playas de Tabernes de la Valdigna tras el temporal Gloria varios meses después. Recordemos que tras los temporales de 2017 el Gobierno de entonces del Partido Popular invirtió cerca de 100 millones de euros en nuestro litoral para recuperar la situación también tras un temporal para que nuestras playas estuvieran en condiciones óptimas para afrontar la Semana Santa. Había muy poco tiempo, la Semana Santa estaba a la vuelta de la esquina, los municipios gobernados por todos los partidos políticos así lo pidieron y lo exigían y se consiguió. Sin embargo, tras los destrozos causados por Gloria a lo largo de nuestro litoral, el Gobierno de Sánchez contestó con una irrisoria inversión de 9,6 millones de euros, lo cual no llegaba ni para empezar. Solo en Elche hicieron unos cálculos valorados en 4 millones de euros, por ejemplo. En cualquier caso, y sin saber lo que se nos venía encima, esta pandemia, tras Gloria pudimos ver cómo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra discrepaban sobre cómo llevar a cabo la reconstrucción de nuestro litoral, lo que también pudimos ver que se trasladó a varios gobiernos municipales y que un día decían una cosa y al día siguiente decían lo contrario, lo que provocaron retrasos que pues vino muy bien al gobierno de turno, el de Sánchez. Mientras desde el Partido Popular pedimos que el litoral de Valencia fuera declarado zona gravemente afectada por la borrasca, que reclamamos la celeridad para recuperar las zonas afectadas por la borrasca Gloria. También acusamos a Pedro Sánchez de no invertir en la costa valenciana tras Gloria y afirmamos que las ayudas para Gloria eran una burla y exigíamos que las playas estuvieran listas para Semana Santa. Todo esto sin saber, repito, lo que se nos venía encima. Vimos cómo a principio de verano no solo no se hacía nada para estar preparados en Semana Santa, sino que además la pandemia les era la excusa perfecta para retrasar aún más las obras de reparación y recuperación de nuestro litoral, a pesar que el sector de la obra civil de construcción no paró más que tan solo 2 semanas en toda la pandemia. Si bien a comienzo de verano, principios de julio, vimos cómo numerosas playas de nuestro litoral no estaban aún en condiciones para ser utilizadas y desde el Partido Popular insistimos pidiendo a Puig y a Sánchez la reconstrucción de nuestro litoral. Vimos además cómo vecinos como los de Tabernes de la Valdigna, que les había afectado Gloria hasta en sus viviendas, no solo no tuvieron ayuda, sino que además, ante la falta de respuesta de sus peticiones, llevaron a cabo determinadas obras por seguridad, sobre todo por seguridad, y lo que se encontraron fue los regalitos de multas por parte de Costas. Tras 8 meses hemos visto cómo en pleno verano la playa de La Goleta, en Tabernes de la Valdigna, era cerrada al baño. Vimos cómo en septiembre se intentaba regenerar con camiones, ese parche de camiones de arena. Vimos cómo en enero otro temporal se llevaba esa arena. En noviembre el secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, contestaba a nuestra compañera en el Congreso, Belén Hoyo, que se habían iniciado los trámites para contratar la redacción de la generación de la playa de La Goleta en Tabernes de la Valdigna. 10 meses después de Gloria, pero bueno, añadía que esto ya no va de reponer arena en las playas, eso que durante años se consideró que era la actuación que permitía mantener en un uso adecuado para la actividad turística en nuestro litoral, ha pasado a la historia y en estos momentos abordamos un proceso totalmente distinto. Esto decía el secretario de Estado. Sin embargo, con fecha 12 de enero de 2021, consta en respuesta escrita a los diputados en el Congreso, Óscar Gamazo y Belén Hoyo, del Partido Popular, la siguiente respuesta. En relación con las preguntas formuladas, se informa que en la estrategia para la protección del litoral comprendida entre el puerto de Valencia y el de
y el de Denia, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se ubica la zona en la que se encuentran las playas de Tabernes de la Valdigna. En dicha estrategia, una vez analizado íntegramente su ámbito de aplicación, se propone en Tabernes la realización de vertidos de arena. Pues menos mal que había pasado a la historia. De este modo, para llevar a cabo dicha actuación, se está redactando el pliego para contratar la redacción del proyecto de regeneración de las playas del Brosquil y la Goleta, en los términos municipales de Cullera y Tabernes de la Valdigna, junto con un estudio de impacto ambiental. En noviembre, el secretario de Estado decía que estaban empezando estos trámites y en enero siguen diciendo que están empezando estos trámites. Pero es que además añade, una vez se complete la tramitación del proyecto y se disponga en su caso de la declaración de impacto ambiental favorable, se iniciarán los trámites para la contratación y ejecución de la obra en función de las disponibilidades presupuestarias. Señorías, pues ante tal ambigüedad, ante tal contradicción y ante la duda de si se van a realizar o no esas obras, lo que pedimos es que no se abandonen ninguna de las playas del litoral de la Comunidad Valenciana, pero en concreto estamos tratando este tema porque, como saben, y supongo que habrán visto numerosas fotos, les habrá llegado, incluso en pleno del Ayuntamiento se llegó al acuerdo para la regeneración de esta playa y también pedimos las obras de protección, que son necesarias también y sobre las que el Gobierno de España no ha dicho nada. Por eso me gustaría que apoyaran esta propuesta. Gracias. Presidente, ustedes mismos lo han dicho. Están diciendo que repitamos lo mismo que ya se aprobó. Lo que ya se aprobó, ya estamos de acuerdo en ello. Ya se ha mandado esa petición al Gobierno de España. Ya lo tienen. Nos podemos reiterar las veces que haga falta. Les he explicado por qué, y además he iniciado la intervención explicando por qué concretamente me refería a las playas de Tabernes de la Valdigna, pudiéndome haber referido a todo el litoral. Y ustedes también se han contestado. Ya hay una propuesta que se aprobó en estas Cortes en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que debe de ser, y por eso lo ponemos también en esta propuesta, debe de ser una actuación que sea conjunta para no afectar a otros. Sabemos que lo que pasa en la playa de Tabernes es a causa, sobre todo, de un espigón de los años 80, que empezó en los 50 y se terminó de ampliar en los 80 en Cullera. Y a partir de entonces esa regresión en las playas de Tabernes. Cualquier actuación que se haga en el litoral tiene afección al resto y por eso debe de ser una actuación conjunta. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. ¿Hay estudios sobre ello? Sí. ¿Se empezaron a ejecutar obras? Sí, de norte a sur. ¿Se tienen que seguir ejecutando? Sí. Todo eso ya lo sabemos. Se ha debatido aquí, hemos llegado a acuerdos, pero nos encontramos con un problema muy concreto que es el que me piden que traiga a estas Cortes. Nosotros somos la voz del pueblo y yo creo que somos responsables para traer los problemas de los municipios. Y por eso traemos este tema. De verdad, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí les puedo... Estas viviendas, estos edificios son preconstitucionales. O sea, no es que se hayan hecho en base a, como tanto les gusta hablar a ustedes, el urbanismo depredador. Es que se hicieron incluso antes de ese espigón. Los propietarios de estas viviendas tienen derecho a seguir viviendo allí y se tienen que hacer las obras. Miren, el Gobierno de España en 2009 destinaba cerca de 270 millones de euros en obras hidráulicas marítimas para proteger nuestro litoral. En 2019, tan solo 6,5 millones de euros. Ahí está la diferencia. Claro que tenemos que seguir apretando para que algo que además supone motor económico de nuestra comunidad siga funcionando, para que estos municipios no se abandonen y pase como en el interior y puedan seguir funcionando. Yo pediría, si es tan amable, presidente, 3 minutos para ver si llegamos a un acuerdo, porque estoy muy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero me falta la inclusión de ese concreta cuestión que es la que traemos aquí, que es la de Tabernes de la Valdigna, que me gustaría que constara en la propuesta final a la que podamos llegar a un acuerdo
de manera, ojalá, unánime.